Muy bien, buenos días hermanos, nuevamente para seguir pensando en estas mujeres. Hoy nos toca hablar, o ahora nos toca hablar sobre Ruth, historia que conocemos, seguramente hermoso libro de la Biblia, y esta mujer aparece también en la genealogía del Señor, así que vamos a pensar en ella, o ella nos va a llevar de la mano a pensar en un aspecto del reino de Dios, de la vida cristiana, que que seguramente como todo lo que hemos hablado ya conocemos, ¿no? Pero uno siempre tiene que volver a refrescar eso en la mente. Y está bueno, ayer me quedé pensando un poco cuando hablé digo, por eso lo voy a plantear ahora, se me entreveraron ahí un poco los apuntes, este, pero eh, ese tema, ¿no? Del reino de los cielos, de pedir, de hablar, de llamar. Claro, para nosotros eso parece medio de perogrullo, ¿no? Como que es evidente. Me digo, ¿qué nuevo me está diciendo acá? En realidad, está bueno mirar, por eso los invito nuevamente, ¿no? Que después puedan estudiar este tema, volver a leerlo, y cada uno con su lectura, ¿no? Ahí con su cuadernito y con su lapicera ahí tomando los apuntes, porque el Señor nos habla a través de su palabra, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Qué impactante podemos pensar nosotros que fueron estas enseñanzas para esa gente que estaba escuchando el Señor. Nosotros hoy sabemos muchísimo de la oración, ¿no? Tenemos el diario del lunes. O sea, todas estas cosas que estamos viendo acá, en realidad son sencillas enseñanzas que ya las sabemos, ¿verdad? Pues ya tenemos toda la revelación de Dios, pero ¿cuánto nos cuesta, hermano, poner eso en la práctica? Entonces, este tipo de relacionamiento que para nosotros parece ser como algo trivial, pedir, llamar, ¿no? Golpear, el Señor estaba introduciendo un concepto bastante novedoso y pienso yo que de frescura para aquellas personas. Y sobre todo, cuando el Señor habla del tema de la oración, de pedir al Padre, ¿no? Esto es bastante impactante, era bastante impactante para esta gente. El Señor empezó a hablar de Padre, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, dice el evangelista, ¿no? Pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Para nosotros es muy natural dirigirnos a Dios como Padre, pero para estas personas que estaban escuchando al Señor, es absolutamente revolucionario y novedoso que el Jehová que ellos habían escuchado y que incluso estaba mal pintado o mal representado, ese es otro tema también, ¿no? ¿Cómo representamos a Dios? Incluso cómo nos relacionamos con Dios, porque la idea que yo tengo de Dios condiciona mi relacionamiento. Ese es un tema. ¿Cuál es el Dios? Realmente conocemos al Padre, conocemos a Dios, y cuando uno conoce el Padre, el corazón del Padre, y conocemos el Padre a través de Jesucristo y de su palabra, entonces nuestro relacionamiento con Dios va a ser distinto. Y es llamar Padre a Dios, realmente para nosotros es de todos los días como cristianos. Entonces, yo los invito a que cuando vuelvan a leer este pasaje del Sermón del Monte, lo lean en esta situación, y bajo esta mente lo que estamos pensando, ¿verdad? De lo que significaba esta manera de relacionarnos con el prójimo, con mi hermano, dentro del reino de Dios, que no va en el tema de la imposición, sino de pedir, de hablar, y en tremenda comunión con el Padre. Cuando queremos, ¿no?, transformar o ayudar a las personas, el tema de la oración, de la comunión con el Padre, es fundamental, fundamental. Hay una definición de la oración que a mí me gusta mucho, de un autor que se llama Dallas Willard, que dice así: la oración es una conversación que tenemos con Dios acerca de las cosas que hacemos juntos. Es un aspecto de la oración. De la oración hay ríos de tinta escrito y es un tema tremendamente profundo. Pero este sentir que en el reino de Dios somos colaboradores de Dios y trabajamos con el Señor.
Y en este relacionamiento de pedir, de hablar, de golpear, lo hacemos en comunión, orando con nuestro Padre Celestial y pidiendo, no para nuestros deseos, sino para el reino, ¿no? Y entonces ahí la oración es contestada, ¿no? Cuando pedimos bien, ¿no? De acuerdo al Señor. Vamos a Ruth. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar Ruth? Ruth es un libro maravilloso. Esta mujer era una mujer moabita, era una mujer que tenía sus dioses, que tenía ¿no? sus propias ideas, su propia familia, era un pueblo totalmente apartado, digamos, no era el pueblo de Israel, y se casó con un israelita que después él fallece, y esta mujer se convierte, por lo que leemos allí en el libro de Ruth. Toda la historia es tan maravillosa, donde es una historia básicamente de la redención, ¿no? Porque esta mujer necesitaba ser redimida, había quedado sin su esposo nuevamente y no tenía hijos, y entonces tenía que volverse a casar, ¿no? Porque ser viuda en aquel entonces era realmente quedar relegada totalmente. Pero qué bueno que Dios actuó en el corazón de esta persona, de esta mujer Ruth, que reconoció en el Dios de Israel, el Dios verdadero, entregó su vida a Él y tomó una decisión en su vida que era seguir al Señor, seguir a Jehová. Bien. Tu Dios será mi Dios. Cuando su suegra Noemí le dice, bueno, hasta aquí llegamos, yo estoy volviéndome a la tierra de Israel, aquella tierra que dejé en algún momento, pensando que me iba vacía, dice Noemí, esa palabra, ¿no? Yo me fui pensando que iba vacía, en realidad estaba llena y ahora vengo acá con las manos vacías. Todo un tema ahí para hablar también, pero en realidad nos vamos a centrar en qué podemos relacionar a Ruth con esto que estamos leyendo del Sermón del Monte, ¿no? Y esta mujer Ruth dice, no, yo te voy a seguir. Tu Dios va a ser mi Dios, Jehová va a ser mi Dios, el Señor es mi Dios, va a ser mi Dios, y tu pueblo va a ser mi pueblo. Y entonces esta mujer se viene con Noemí, como sabemos, pero esta mujer, entonces, otras palabras, ustedes pueden poner otras, ¿no? Ruth necesitaba ser redimida, pero me pareció más adecuada esta palabra para llevarnos a lo que vamos a pensar en esta mañana. Ruth necesitaba pertenencia. Es una mujer que estaba sin pueblo o tenía su pueblo, pero ahora había decidido seguir al Señor, seguir a Jehová, pero le faltaba pertenecer a ese pueblo, ser parte de ese pueblo. Necesitaba ser redimida por un hombre, o sea, alguien que fuera su esposo, para darle descendencia y de esa manera tener un sentido de pertenencia. Y esto a mí me hizo pensar, nos va a llevar a pensar en estos últimos versículos del capítulo 7 de Mateo, y vamos a hablar de esta idea, ¿no? Recordar y volver a pasar por nuestro corazón y reafirmarnos en esta idea de a quién pertenecemos, ¿no? O en palabras más del Nuevo Testamento o cristianas, de quién somos discípulos. Podríamos hablar también del señorío de Cristo, en fin, pero quiero pensarlo bajo esta idea en estos últimos versículos de esto, ¿no? Ahí está el texto, Ruth capítulo 3, versículo 9. Entonces Booz dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu manto o de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aquí, en esa especie de trama que Ruth organiza junto con su suegra Noemí para poder acercarse a vos, este hombre, que era ahí un hombre que estaba en Belén, justamente, ¿no? Y bueno, ella se acerca y una noche, podemos leer la historia, ¿no? La pueden leer, creo que todos la conocemos. Y allí ella pide ser redimida y, y entonces él dice que extiende el borde de su capa sobre la sierva. Ella le pide, ¿no? Esto. Y entonces, bueno, él, luego de unos trámites previo que tenía que hacer, a ver si el otro que le correspondía en la sucesión de tomarla como esposa quería hacerlo. Y bueno, después de hacer bien las cosas ahí frente a los ancianos de Israel,
Entonces él decide redimir a esta mujer, tomarla como esposa y darle pertenencia. Yo soy, podía decir ella ahora, ¿no? Esposa de vos, porque fui redimida por ella. Entonces, esa es la idea de esta mañana. Vamos a ver algunas cosas de cómo ser discípulo de Jesús. Recordar algunas cosas que ya sabemos, como venimos diciendo, ¿no? Y la importancia de estar con Jesús, de estar con el Señor. No puedo ser discípulo del Señor si no estoy con Él, ¿no? Si no aprendo de Él. Ruth nos hace pensar en la relación personal e íntima que debemos tener con el Señor en su reino. No hay vida espiritual del discípulo, del creyente en el reino de Dios, si no camina en profunda y perfecta obediencia con su Señor. Eso es lo que queremos pensar en esta mañana. Vamos a leer algunos textos bastante de la Biblia que nos va a recordar algunas cosas. ¿De quién somos discípulos? ¿No? Esa es una pregunta. ¿De quién somos discípulos? Hoy en el devocional hablamos un poco de eso. Estuvo bueno porque todo va grabando, ¿no? Las charlas, las conversaciones, todo nos va llevando a lo mismo. Y eso es bueno porque el Espíritu Santo hoy está obrando en nuestras vidas, ¿no? ¿Quién nos identificamos? Hay algo seguro y es que somos discípulos de alguien, ¿no? Como puse yo así, allí. O sea, de alguien siempre estamos aprendiendo. Entonces, la idea es que nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro guía tiene que ser el Señor Jesús. Si no estamos aprendiendo de Él, estamos aprendiendo de alguien más. Porque realmente es así. El mundo ha acuñado una palabra que se usa mucho y que es muy, ¿no? muy usada y que suena lindo, que es eso que yo soy autodidacta, yo aprendo solo. Bueno, es cierto, en ciertos aspectos eso es verdad, ¿no? Pero en el mundo espiritual y en el mundo de las influencias, de quién me está influenciando, no existe el ser autodidacta. De hecho, ese concepto de ser autodidacta fue establecido o fue creado por alguien y que después lo tomamos y lo hablamos y lo aplicamos y suena lindo, ¿no? Pero detrás de eso hay un concepto, hay un estilo de vida, ¿no? Y a eso también es lo que el creyente ¿no? debemos pensar. ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿A quién estoy imitando yo? ¿Quién está siendo mi referencia? A los ojos de Jesús no hay una buena razón para que no hagamos lo que Él nos manda hacer, porque el Señor siempre nos manda lo que es mejor para nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro. El Señor ha creado un camino para nosotros hacia la obediencia que nos lleva a la plenitud personal. Y ese camino es ser discípulos de Él. Es un camino que implica una decisión todos los días en mi vida, como sabemos, de caminar con el Señor, de andar con Él. Vamos a ver algo al respecto. Por eso la obediencia constante desde el corazón, y eso es lo que el Señor va a plantear en estos últimos versículos del capítulo 7, y va a remachar con esa parábola que conocemos, que es la de los 2 cimientos, donde Él dice que sabio es la persona que fundamenta su vida sobre la roca, que es el Señor. Entonces, el Señor utiliza aquí 4 ilustraciones, que todas las conocemos también, que podemos relacionarnos con esto, con llevar una vida obediente al Señor. Que esa obediencia no está basada en la imposición, como pensábamos, sino en la confianza, en la fe puesta en el Señor y en el amor, ¿no? Que nos hace obedecer al Señor. Y el Señor usa estas 4 figuras. Usa la figura de la puerta estrecha, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es la senda que lleva a la perdición o a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Aquí tenemos dos caminos, como sabemos. Y podemos pensar que esta puerta estrecha es el camino de la obediencia y la puerta ancha es el camino de hago lo que yo quiero, ¿no? Digamos así. Muchas veces es nuestro camino. El camino de la desobediencia, de la rebeldía. De mi parecer, me muevo según lo que yo quiero, para mis intereses. En el reino de Dios. En el reino de Dios existe la tercera persona, no del plural, ¿no? Nosotros, o es la segunda. Tercera del plural, nosotros, ¿no? Es importantísimo, tengamos claro eso. En nuestras oraciones, nosotros. Cuando el Señor, la primera, nosotros, vosotros y ellos. Ahí está, bien. Falta un poco de gramática. Pero bueno, ya nos quedó claro eso. Eso va a ayudar a reafirmar este concepto. Nosotros. En el reino de Dios es nosotros. El Padre es nuestro. El pan es nuestro. El perdón es nuestro. Y nuestra responsabilidad porque hemos sido perdonados. Así que recuerden ese pronombre, ¿no? Pronombre se dice, tal. Pero bien, por la primera persona, ¿no? Del plural. Muy bien. El Señor habla de eso. Habla de el camino. Hay un camino, hermanos, que tenemos que transitar todos los días de nuestra vida y tenemos que ir por el camino angosto. Porque lleva la vida, ¿no? Lleva el gozo, lleva la felicidad. No es fácil, pero es una decisión que tenemos que tomar. El Señor usa otra figura. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Acá está el de discernir, como pensábamos ayer, ¿no? O juzgar, pero con este criterio. Que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice el Señor, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Versículo 17. Así todo árbol bueno que da frutos buenos, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Esta es la lógica. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Esta obediencia al Señor Jesucristo, que el primer acto de obediencia que tenemos es cuando somos salvos, ¿verdad? Y eso ocurre, obviamente, que una transformación en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo, ¿no? Ese corazón renovado es el que va a producir buenos frutos. Esto nos habla del tipo de personas que somos. En el reino de los cielos uno se va transformando en un tipo de persona que tiene que ser parecido ¿a quién? Al Señor. Esa es la idea. Ese es el propósito de Dios. Dios nos va moldeando y transformando a la imagen de su Hijo. Ese es el modelo, ¿no?, que tenemos que seguir. Y la obediencia tiene que ver con eso. La obediencia muestra el tipo de esencia que soy yo. A quién estoy siguiendo y con quién a quién pertenezco, con quién me estoy identificando. ¿Cuál es el Señor a quien yo sirvo? Y a veces, como venimos pensando, nuestro corazón puede, ¿no?, endurecerse, ¿no?, y empezar a mostrar algún mal fruto, pero el corazón renovado en Cristo, ¿no? Esto el Señor incluso termina diciendo, ¿no?, que el que da mal fruto, si una persona da malos frutos, obviamente está en juego o tiene que chequear su salvación. No ha habido una renovación en su espíritu, pero en su corazón, ¿no?, por el Espíritu Santo. Y así también en nuestra vida diariamente.
¿no? El Señor habla acá, ¿no? De estos profetas falsos que se vestían de ovejas, pero por adentro eran lobos rapaces. Está bueno que pensemos en estos días en eso, ¿no? ¿A quién sirvo? ¿De quién soy? ¿Quién es el dueño de mi corazón? ¿No? Y ahí hay una decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días. Ahora vamos a leer algunos textos que Pablo y Pedro nos dicen en las epístolas que conocemos, pero qué bueno que lo podamos ver, ¿no? Y el Señor lo honraba con el juicio final, ¿no? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la obediencia a la voluntad del Padre, ¿no? Ahí está el modelo. Jesús dijo, lo que a mi Padre agrada, eso yo hago siempre. Obedecer a nuestro Señor. Y en esa obediencia está, ¿verdad? De la voluntad del Padre. Eh, el Señor entra allí al juicio, ¿no? Final. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad, ¿no? El hilo de pensamiento acá es este, ¿no? ¿Quién soy en mi interior? ¿Cómo está mi vida interior? Se va a reflejar en lo que voy a hacer afuera, ¿no? Y mi vida interior tiene que estar siendo obediente y en sintonía con la voluntad del Señor, con la voluntad de nuestro Padre. ¿Ustedes conocen la fábula del sapo ¿cómo es? ¿Y el escorpión? Bueno, recuerdan esa fábula. Y el Señor termina diciendo, hablando sobre... Mario no la conoce. Bueno, la historia es así, es una fábula, pero es descriptiva que tiene que ver con esto, con nuestra naturaleza. Se encuentran un sapo, por lo menos yo las sé así, un sapo y un escorpión, hay un río y el escorpión no puede cruzar el río, pero el sapo sí puede cruzar porque es un anfibio, ahí puede andar tanto en la tierra como en el agua. Entonces el escorpión le propone al sapo, dice, bueno, ¿qué tal si vos me cruzás arriba al río? Me cruzás al río, yo me subo arriba tuyo y vos vas nadando y cruzo el río así, bárbaro, el sapo con su buena intención, dale, hacemos esa, entonces el escorpión se sube arriba, pero a la mitad del río el escorpión le clava el aguijón con todo el veneno al sapo. Y el sapo ahí medio moribundo lo mira y le dice, ¿qué haces? ¿No? Porque lo estaba ayudando. Y él dice, es mi naturaleza. Yo soy así. Entonces, en la vida cristiana no es así, ¿eh? Si sos de Cristo, hay que dar buenos frutos, porque la naturaleza tuvo que haber cambiado, ¿eh? No es culpa de los viejos, porque ahora está esa tendencia, ¿no? Yo soy así porque papá y mamá eran así, o los abuelos así, o me criaron así. No, no. No, no. Está todo acá en la Biblia para que nosotros cambiemos lo que tenemos que cambiar, hermanos. Primero el corazón cuando lo rendimos a Cristo, pero después diariamente este camino de pertenecer al Señor, tengo que tener claro quién pertenezco y quién soy. ¿Quién extendió mi capa sobre mí? Si fuéramos como Ruth, ¿quién decidió redimirme en la cruz a ese alto precio? Así que, y el Señor termina hablando, ¿no? de la roca, ¿no? Todo esto equivale a decir que al hacer lo que Jesús sabe que es lo mejor para nosotros, construimos una vida absolutamente indestructible sobre la roca, ¿no? Una vida espiritualmente fuerte, bien establecida, como el Señor quiere. Y la roca es Cristo, como sabemos, ¿no? Y bueno, cuando somos discípulos de Cristo ocurre una transformación interior, ¿no?
transformación interior, que como decíamos, está fundamentada siempre en ese amor de Dios, ese amor ágape, que es incondicional, que es su gracia, que nos sostiene, que nos mantiene, que nos alienta, que nos enseña, que nos ilumina, como pensamos el otro día, que nos purifica, ¿no? Actuando en nuestro interior. Y cuando eso es así, las obras de la ley, porque todo esto está grabado con esto de la ley que venimos pensando, que pensamos el otro día, las obras de la ley fluyen naturalmente en la vida del creyente. Y se van cumpliendo estas verdades que, si bien son exigencias, no son imposibles. Pues el Dios no nos pide cosas imposibles. Cuando uno se deja guiar por el Señor en el Espíritu, como leímos hoy en el devocional, que esto está enganchado también, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. Entonces allí esta vida se va llevando a cabo, ¿no? El Sermón del Monte no es una meta inalcanzable para yo desanimarme y decirme, yo no puedo, Señor. No, no. Son cosas que el Señor estableció para que nosotros, con el poder de Él, podamos cumplirlas y vivir esa vida, porque esa es la vida del reino. Y prepararnos así para el futuro, cuando estemos en la presencia del Señor para siempre. Que entiendo yo, algo voy a decir esto después en la charla final, no vamos a estar sentados ahí en una nube con el arpa, ¿eh? En el cielo yo creo que Dios nos está preparando para cosas grandes y para reinar con Él, como dice la Biblia, ¿no? Por los siglos de los siglos, y ser testigos de la abundante riqueza de su gracia, que Dios ha elegido a un pueblo que somos nosotros para mostrarle en los siglos venideros, como dice Pablo, las abundantes riquezas de su gracia. Qué tremendo es eso. Pero el Señor nos va preparando en este momento, en esta vida, ¿no? Y el Señor quiere que lo vendamos realmente, sinceramente, ¿no? Siendo sus discípulos. Y un discípulo debe estar con el maestro, debe estar con él. El discípulo debe estar con él, debe estar con el maestro, debe estar con su Señor. Si hemos de ser aprendices de alguien, hay una condición absolutamente esencial. Tengo que estar con esa persona. Que esa persona me influya, me permee, me transforme, me impacte, me maraville. ¿No nos maravillamos a veces de ciertas personas, hermanos o no? Si yo quisiera ser como él o como ella. El corazón alegre hermosea el rostro, dice un versículo ahí que me vino al corazón, ¿no? Ahora, qué lindo ver hermanos que son así. Yo quiero parecerme a esa hermana, a esa hermana. Pero cuando uno quiere parecerse, tiene que estar con esa persona, ¿no? Cuando el Señor estuvo aquí entre nosotros, ese estar con Cristo se traducía en esa invitación que el Señor una y otra vez le dijo a sus discípulos: síganme, 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 anden conmigo, ¿no? El Señor no está físicamente presente con nosotros. A veces uno piensa, ¿no? ¿Cuánto querría el Señor que estuvieras acá, conmigo, ahora, físicamente, ¿no? Por alguna situación que quizás podemos estar pasando. Pero el Señor está. Y está alguien que mandó el Señor, ¿no? En Juan capítulo 14 podemos leer allí, todos sabemos, el Espíritu Santo. El otro consolador. Dicen algunos que consolador se podría traducir también como fortalecedor. El que se sienta al lado para darte fuerzas, ¿no? Y ahí tenemos a una de las personas de la Trinidad habitando en nosotros y al lado nuestro en este caminar. El Señor no está hoy físicamente, está en los cielos, ¿no? Con un cuerpo glorificado, esperamos su venida, pero el Espíritu Santo está con nosotros, con todo a disposición nuestro, para que podamos vivir esta vida en el reino de Dios, de esta, ¿no? Maravillosamente y bienaventuradamente y gozosamente, ¿no? Desde el punto de vista práctico, el reino de los cielos que todos tenemos que vivir es la experiencia continua de la relación con el Señor en el momento que nos toca vivir, aquí y ahora. No es mañana, es ya. En este momento de la historia,
que el Señor nos permitió vivir, nos permite vivir, ¿no? Es eso, ¿no? Prácticamente es eso, es vivir esa experiencia continua con la relación de nuestro Señor. No es tanto las manifestaciones externas del Espíritu Santo, no es cosas raras, sino la realidad de una vida interior. Volvemos siempre al corazón, porque eso es lo que el Señor quiere. Impactamos a los demás, no por nuestras, incluso ni siquiera por nuestros dones, ¿no? Pienso yo, por nuestra elocuencia, porque se puede, como sabemos, se puede hacer la obra del Señor a manija, ¿no? Cansados y a fuerza. Pero todo nos pasa. Vamos, tengo que ir a la reunión, tengo que hacer esto. Y ahí vamos. Pero eso no debe ser así, ¿no? Debemos refrescar nuestro corazón en ese vínculo con el Señor cada día para servirle de una manera sincera. Y ahí las cosas van a fluir. Porque cuando el Espíritu Santo llena y nos guía, las cosas fluyen. Y las cosas se cumplen y se hacen, ¿no? Y es fácil. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Porque es ligera mi carga, ¿no? Es ligero el yugo del Señor. Pablo dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. Acá hablando en un contexto, ¿no? Del tema de qué comer y todo eso, pero justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Ve? Sencillo, ¿no? Qué bueno que eso pueda ser. Y vamos a Colosenses, capítulo 12, ahí yo le puse del 6 al 13. Vamos a puntear algunos temas, algunos puntos. Acá Pablo habla del andar del cristiano, ¿no? Ahí tenemos Colosenses 2. Recordamos estos pasajes. Leámoslo sencillamente. No voy a agregar mucho en esto, simplemente puntear esos conceptos que están ahí, ¿no? Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. La gratitud es un tema, ¿no? Que tiene que estar en nuestra vida. Lo dicen hasta los médicos. Yo he escuchado médicos ahí que dicen que la gente que es agradecida eh, vive más, se baja la presión, no sé cuántos beneficios más. Y es verdad eso, es verdad. Y el creyente tiene razones para vivir gratamente, con gratitud, con alegría, ¿no? Miren, después dice ahí, ¿no? Miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, ¿no? Acá vemos esta palabra que yo apunté ahí, arraigados, sobreedificados. ¿Ven que todo está relacionado con, ¿no? Yo creo que Pablo cuando escribía estas cosas tenía también en mente este tipo de... No sé si conocería ya el Sermón del Monte, pero es el Espíritu Santo el que va tomando eso, ¿no? Y inspirando a Pablo, arraigados, sobreedificados, confirmados, agradecidos, plenos, completos, vivos, ¿no? Termina diciendo. ¿Mm? Esa es nuestra parte en esta historia, hermanos, ¿no? Pasémosla de nuevo con el corazón, recordémosla y llevemos eso a la práctica, ¿no? Para andar continuamente con Cristo, porque solamente en el Señor está la plenitud, solo en Él está la completitud y solo en Él tenemos vida. Solamente en Él tenemos vida. La vida el Señor nos da cuando nos convertimos
Pero esa vida también tiene que fluir todos los días en nuestra vida, porque si no volvemos a estar presos del pecado, ¿no? Y entonces, pero esto implica una decisión. El Señor habló, ¿no? Y recordamos esto de que cuesta ser discípulos y uno tiene que tomar esa decisión. Hay que tomar el camino angosto, ¿no? Y a veces nos cuesta eso, ¿no? Eh, Siempre, creo que es verdad, ¿no? Hay una distinción entre ser salvo y ser discípulo del Señor Jesucristo. Es un paso más, es un compromiso de creyente, ¿no? Y aún los que ya tenemos años como creyentes, constantemente tenemos que renovar estas verdades, ¿no? El Señor, le voy a invitar a leer ahí Mateo capítulo 13, que el Señor habla dos parábolas que tienen que ver con el costo de esto, ¿no? Porque ser discípulo implica una sacada de costos, digamos así, ¿no? Ver a ver cuánto, o recordar en esta mañana el valor de la vida cristiana, el valor de vivir en este reino de Dios, el valor de todas estas cosas, ¿no? Que el Señor nos llama. Dice Mateo, capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Y ahí yo puse estos 4 palabras ahí para que recordemos, ¿no? Este hombre descubre un tesoro. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos es esto, es un tesoro descubierto, donde uno se da cuenta del valor que tiene eso, y eso genera un amor. Yo creo que detrás de esto está el amor por el valor de lo que acabo de encontrar. Y cuando eso ocurre, porque siempre pasa por el amor, ¿no? Del corazón transformado, de volver. Por eso la Biblia no habla tanto de esto, ¿no? De volver del amor, de disfrutar del amor de Dios, ¿no? Y entonces eh, este hombre no puede perder esa oportunidad. No puede perder esa oportunidad. Porque el valor de lo que ha encontrado es muy grande. Y así también nosotros. ¿Cuántas oportunidades perdemos a veces, verdad? Por no invertir en lo espiritual, ¿no? Por no esa oportunidad que no se podía perder, no se puede perder, ¿no? Y que además tiene como resultado el entusiasmo y el gozo. Que a veces es lo que nos falta a los cristianos, el entusiasmo ese, ¿no? Me pasa a mí, hermano, que uno pierde ese entusiasmo, ese gozo, esa alegría. Pero qué bueno que en esta charla podamos refrescar eso, ¿no? El Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ningún discípulo del Señor lamenta el costo, lamenta lo perdido, porque se pierden cosas en la vida cristiana, ¿no? Cosas que antes asumíamos como valor, pero el valor de lo que compramos y decidimos seguir, ¿no? Que nuestro Señor es superior, ¿sí? Es superior. ¿Se acuerdan? Traigo el ejemplo de nuevo de Pedro. Pedro negó al Señor y sabemos que lloró amargamente, se arrepintió. Ayer hablábamos del Señor, la actitud que tomó el Señor frente a eso. Pero luego el Señor lo restauró, como sabemos, ¿no? Así en Juan capítulo 21, todos conocemos ese pasaje, ese juego de palabras que usa el Señor cuando le dice me amas, ¿no? Y Pedro usa esa otra palabra que es como me quieres, ¿no? Ese juego de palabras. Y es en el final, al final Pedro se rinde ahí, ¿no?
Sí, tú sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces, la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿No? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Que después te dijo, acá viene la tarea, ¿no? Apacientas mis ovejas. Y allí, restaurado Pedro, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entrar. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Tremendo esto, ¿no? Y dicho esto, ¿qué le volvió a decir al Señor? Sigue, sigue. El Señor siempre nos está diciendo esto. Yo no sé, ¿no?, los corazones de cada uno de nosotros, pero que en esta mañana podamos volver a escuchar estas palabras del Señor, restaurándonos, ¿no?, y volviéndonos a invitar. Eso es la gracia de Dios, ¿no? El Señor te vuelve a invitar. Vamos a empezar de nuevo, en un sentido. Ya está perdonado, ya está. Vamos a arrancar de nuevo. Sígueme, ¿no? Y Pedro le subió y murió, según la historia, de esa manera, crucificado, ¿no? Por eso Pedro dice en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así estaba el corazón de Pedro cuando escribe estas palabras. Y así también las palabras están dichas para nosotros. Amamos al Señor, ¿no? ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? Nos estamos identificándonos siempre con Él, ¿no? Estamos obedeciendo, le estamos siguiendo. Así que esa sea, ¿verdad?, la realidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Y para terminar, los invito a leer unos textos que nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Vamos a leernos, vamos a detener demasiado, ¿no? Yo puse ahí tres factores que, que actúan, ¿no?, en nuestro corazón. Primero, ya dijimos, es el accionar del Espíritu Santo. Hoy estuvimos pensando de mañana, ¿no?, en el devocional. Romanos capítulo 8, versículo 10 al 13. No hay corazones renovados, ¿no? No hay una vida transformada. No vamos a ser discípulos del Señor o de dientes si no pasan estas cosas, ¿no? Romanos 8. Dice, versículo 10, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahí está de nuevo, ¿no?, la esencia, la fuente, el fruto, la naturaleza transformada por Cristo, pero también la decisión cada día de vivir bajo la guía del Espíritu Santo.
¿no? Guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 5, 22 al 26, todos conocemos, famoso pasaje del fruto del Espíritu. Recordamos también esto, hermanos. Qué privilegio tenemos nosotros de tener toda esta información a nuestra disposición y todo este conocimiento. La gente que escuchó a Jesús en el Sermón del Monte estaba aprendiendo las verdades que habían sido olvidadas, que el Señor saca a luz y instruye y dice, esto es así. Así es el tema, así es el negocio. Que nosotros tenemos todo esto, ¿no? Y a veces no es por falta de conocimiento, como pensábamos hoy también, sino de la decisión de decir, porque hoy pensábamos eso en el devocional, que el conocimiento frío, saber a veces mucho, se puede transformar como en una ley, que cumplo, pero sin la esencia, sin el corazón renovado y fresco, ¿no? Porque podemos saber mucho de la Biblia, y de hecho sabemos muchísimo, porque acá todo lo que estoy diciendo no es nuevo para nosotros, pero es verdad que nos falta esa cosa, ¿no? Y esa decisión de la obediencia y entrar por ese camino angosto, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice Pablo allí. El otro punto que puse allí, también la vida cristiana es difícil, ¿no? Porque hay dificultades, hay pruebas, hay tribulaciones, hay oposición por vivir la vida de justicia, como recién cantábamos y nos hacía pensar de nuevo Alejandro, ¿no? A veces somos perseguidos por la causa de Cristo. No es fácil la vida en el reino, porque hay pruebas, porque hay tentaciones, pero bueno, ahí está la ayuda también del Señor, ¿no? Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Qué tremendo esto, ¿no? La perspectiva del sufrimiento desde el punto de vista cristiano, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo leer, que está escrito por un judío que se llama Harold Kushner, que está en internet ahí en PDF, que fue un rabino en Nueva York. Y este hombre escribe un libro que se llama ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Porque este hombre tenía un hijo que lo pierde cuando el hijo tenía 13, 14 años a causa de una enfermedad incurable. Ya había nacido así. Y este hombre hace todo un estudio, es un judío, ¿no? Y hace como una especie de estudio del libro de Job, pero ¿qué pasa? En el judaísmo no logra tener una percepción completa de lo que es el dolor y es el sufrimiento y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Gracias a Dios que en la enseñanza cristiana, en el reino de Dios como lo conocemos ahora, tenemos otra perspectiva, ¿no? Este hombre no logra resolver el tema del sufrimiento y el mundo no lo resuelve. ¿Por qué a la gente buena le pasan a veces cosas malas y al malo le va bárbaro? Bueno, era la pregunta que se hacía Saf y muchos se hicieron. Pero qué bueno que Dios va utilizando todas las circunstancias de nuestra vida, pruebas, tentaciones, oposiciones, para ir generando este carácter nuevo. Discipulado es eso, seguir a Jesús, estar dispuesto a eso, ¿no? Romanos también habla de ese texto, pero no me quiero extender más. Pero es así, ¿no? Dios utiliza todo, como dice Romanos 8, 28, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien o colaboran a bien para los hijos de Dios, porque Dios nos va forjando y nos va formando para parecernos más a Cristo. Hay algunos estudiosos que usan un término
no lo usamos nunca nosotros acá, que sobre todo se usa mucho en la perspectiva del cristianismo desde el punto de vista oriental, ¿no? Que los cristianos trabajan mucho más a veces el tema de la intimidad con Dios. Y es una palabra, ¿no?, que se llama cristificación. Nos vamos pareciendo más a Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo con tu vida. Quiere que suceda eso. Y usa las circunstancias de nuestra vida que estamos pasando para eso, para moldearnos y para que nuestro carácter y nuestro corazón se vaya pareciendo más al de su Hijo Jesucristo, hasta que lleguemos a la consumación ¿no?, de toda la historia. Como decía Billy Graham, al final todo va a terminar bien, ¿no? Creo que, y eso es lindo, eso es hermoso. Y eso tiene que ver con la consolación que vamos a hablar al final, cuando veamos Betsabé. Pero hay que tener una disposición para tener ese nuevo corazón. Colosenses, capítulo 3, y ponete, leo el último versículo. Ya son 2:30. Hay que ponerse las pilas, ¿no? Como se dice vulgarmente. 3:15. 3:5, perdón. Por tanto, Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, todo lo que hemos hablado, ¿no? Impureza, acciones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Por eso Pablo reclama esto, porque no estamos exentos de volver a vivir estas cosas, ¿no? Porque nuestra naturaleza mala todavía está ahí, ¿no? Aunque somos, por eso esta necesidad de renovar constantemente para no caer o volver a caer en esto. Pero ahora desechen también todo esto, la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Acá está dado como, en esta versión, como un hecho consumado. Han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Qué hermoso. Que el Señor nos ayude a recordar cada día a quién pertenecemos, a quién decidimos seguir. Y si estamos un poco flojos, vayamos al Señor, pidamos perdón, restauremos la relación con el Señor y volvamos a escuchar estas palabras que el Señor le dijo a Pedro al final de su restauración. Sigan, sí, que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa y por estas enseñanzas que nos dejas en ellas, Señor. Queremos ser tus discípulos, Señor. Sabemos que nos cuesta, pero ayúdanos a cada día en nuestra vida poder tomar esta decisión de seguirte, de obedecerte, de tomar esa puerta angosta, de poder mirar las circunstancias que nos toca vivir bajo esta perspectiva de la eternidad, del beneficio, de la transformación, porque el reino de los cielos, a pesar de que tenemos dificultades, es eso, es gracia, es gozo, es paz, es paz. Y lo sabemos, Señor, lo sabemos, y sabemos el costo, y queremos seguirte, Señor. De corazón lo decimos. Te pedimos que renueves nuestro corazón, que el Espíritu Santo, ese fortalecedor que está sentado al lado de nuestros, nos refortalezca, nos revitalice, y que nosotros hagamos nuestra parte, tomar esa decisión de seguirte, de obedecerte cada día. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí.
Cada uno tenemos una necesidad y un área donde mejorar y progresar. Pero gracias por tu gracia y tu compasión, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.